Vamos a ir hacia la última ponencia y vamos a pedir al profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, Carlos María Alcover, que suba al estrado una representación de los investigadores de género masculino. De seis proyectos, pues 5 han sido liderados por investigadoras, uno por un varón. Entonces vamos. Pero habrá mujeres también, ¿eh? Hay mujeres también en el equipo. Nos gusta la diversidad a todos. Para presentar su ponencia, que tiene por título La empleabilidad sostenible, un instrumento para prevenir la discriminación por edad en el trabajo. Vamos a pedir a Ricardo González de Mapfre Economics que suba al escenario, que presente y que tengamos pues tranquilamente 25 minutos. No hay prisa. Nos va a sobrar un minuto para recibir a la ministra. Gracias, Iñaki. Buenos días. Yo voy a empezar al revés. Voy a empezar presentando a nuestro ponente, Carlos María Alcover. Carlos es, por encima de todo, es psicólogo, es doctor y licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrático de Psicología Social en la Universidad Rey Juan Carlos y dentro de sus principales líneas de investigación, una de ellas se centra en las consecuencias psicosociales del retiro y de la prolongación de la vida laboral. Ha publicado más de 100 artículos científicos en revistas nacionales e internacionales. Es autor y coautor de 14 monografías y manuales sobre psicología de las organizaciones, de los grupos y del trabajo, y más de 50 capítulos de libros publicados en editoriales nacionales e internacionales. Forma parte también de grupos de investigación interuniversitarios con universidades nacionales e internacionales. Y destacaría también que es coordinador del Grupo de Investigación Plural, una de cuyas líneas de investigación principales también está en el estudio del envejecimiento en el trabajo y la prolongación de la vida laboral. Una cosa de la que la mayor parte de nosotros tenemos que pensar que no nos vamos a librar, porque estamos en un entorno demográfico en el que todos sabemos que la fuerza laboral, lo que son las personas en edad de trabajar, va mermando relativamente respecto a las personas que alcanzan la edad de jubilación, y esto va a poner mucha presión a los sistemas públicos de pensiones, especialmente en España, que está muy centrado en el primer pilar, en las pensiones públicas, y vamos a ir viendo, y lo estamos viendo ya, ¿no?, como todas las reformas que se plantean en el sistema de pensiones son reformas paramétricas que tienden a penalizar a aquellas personas que se jubilan anticipadamente y a introducir incentivos a la prolongación de la edad laboral e incluso a obligarnos a jubilarnos más tarde. Bueno, respecto al trabajo que nos va a presentar, gira en torno a un concepto que se llama empleabilidad sostenible. Y aquí Carlos hace girar la palabra sostenibilidad con la ausencia de contextos o características dentro del puesto de trabajo que te llevan a discriminar por razón de edad. Yo creo que sin más preámbulo le dejo que nos presente su trabajo. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Bien, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Mapfre y a la Universidad Carlos III por esta oportunidad de presentar un trabajo que, aunque la propuesta que voy a hacer esta mañana ahora sí. Bueno, repito que gracias por la oportunidad de presentar este trabajo, que es una propuesta original que voy a presentar esta mañana, pero que no se oye. ¿Puedes pasarte al otro? Sí. ¿Así? ¿Se oye bien aquí? Sí. Bueno, repito entonces, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación Mapfre y a la Universidad Carlos III por esta oportunidad de presentar un trabajo que, aunque la propuesta que voy a presentar esta mañana sí que es una propuesta original, está basado en un trabajo previo que realicé con las profesoras Greta Mazzetti de la Universidad de Bolonia y Michela Vignoli de la Universidad de Trento, en Italia, con quienes llevo trabajando, colaborando en los equipos desde hace muchos años en esta línea precisamente de envejecimiento en el trabajo y de prolongación de la vida laboral, gestión de la carrera en las etapas medias y finales. Es una línea de investigación, ya digo, internacional,
que llevamos realizando sobre también lo que llamamos empleo puente, es decir, el trabajo después de la jubilación, que es un concepto relativamente poco conocido todavía, pero que en otros países es algo, una línea prioritaria de intervención. Voy a tratar de ser breve y conciso, porque estoy más que obligado, en esta mañana quizá el más obligado, presentando lo que es el concepto de empleabilidad sostenible y una serie de propuestas precisamente para mejorar esa empleabilidad sostenible y reducir o evitar la discriminación laboral por edad. Lo primero, el contexto en el que nosotros trabajamos, el contexto en el que trabajamos es el de la perspectiva del ciclo vital. Es una perspectiva que postula, no solo postula, ha demostrado que todas las trayectorias vitales son el resultado combinado de factores contextuales, es decir, lo que llamamos estructura, y de factores individuales o personales, que es la capacidad de agencia, la capacidad de tomar decisiones. Todas las trayectorias vitales, desde que nacemos hasta que morimos, están condicionadas, no necesariamente determinadas, pero sí condicionadas por esa combinación variable de factores contextuales y factores personales. Por supuesto que la proporción de unos y otros va cambiando a lo largo de la vida, pero precisamente la forma en la que aprovechamos el contexto para ejercer esa capacidad de agencia, de decisión individual, es lo que define que unas trayectorias vitales sean diferentes a otras. Por lo tanto, no partimos de ninguna posición ni de ningún planteamiento determinista. Lo que planteamos es precisamente cómo la interacción, la combinación de esos dos tipos de condicionantes contextuales e individuales van a definir una trayectoria vital que está abierta. Además, este modelo del ciclo vital lo que plantea es que esas trayectorias vitales están marcadas por los cambios, y los cambios implican ganancias y pérdidas. No hay ganancia sin pérdida ni pérdida sin ganancia. Este es un concepto que, aunque parezca que está en contradicción con la experiencia tradicional de lo que significa envejecer, en realidad en las últimas décadas cada vez se han acumulado más datos que indican que efectivamente las trayectorias vitales no son trayectorias donde hay una línea ascendente, una línea de estancamiento y una línea descendente, sino que a lo largo de toda la vida, de todo el ciclo vital, ganamos y perdemos, por supuesto en proporciones variables, a lo largo de a toda la trayectoria. Esto lo que nos dice, por lo tanto, es que no tiene sentido trayectorias laborales únicas, trayectorias laborales lineales, sino que a partir de determinada edad, que nunca es tampoco la misma para cada persona, lo que tenemos que intentar identificar es dónde puedo generar ganancias y cómo puedo compensar las pérdidas. De tal manera que esas trayectorias no tienen por qué ser necesariamente en la misma profesión, en la misma ocupación, porque las personas no somos competentes o incompetentes, no somos capaces o incapaces como si fueran estados dicotómicos, estados binarios, sino que nuestras competencias van cambiando. Por lo tanto, lo que nosotros planteamos y la propuesta que realizamos es tratar de adaptar esas trayectorias vitales, en este caso trayectorias laborales, a los cambios, ganancias y pérdidas que las personas vamos experimentando a lo largo de nuestra trayectoria. Por lo tanto, el modelo que presentamos es un modelo dinámico, es un modelo que trata de hacer un ajuste entre cómo las características del contexto y las características de las personas individuales, que son el resultado de cambios, pueden combinarse de manera que esa experiencia vital y esa trayectoria laboral se prolongue. Y esto nos lleva al concepto precisamente que planteamos de empleabilidad sostenible. ¿Qué significa este concepto? Combina dos elementos, como ya ha comentado Ricardo en la presentación. Por una parte, un concepto muy bien conocido en la literatura, que es el de empleabilidad, y por otra parte, otro concepto muy conocido en diversas disciplinas, que es el de la sostenibilidad. Para nosotros, y precisamente basándonos en la perspectiva del ciclo vital, la empleabilidad sostenible tiene dos polos, el individual y el contextual. No podemos pretender mantener a las personas en el mercado laboral o prolongar la vida laboral trasladando la responsabilidad solo al individuo. Eso es un error, es una irresponsabilidad. La posibilidad de que las personas mayores puedan continuar trabajando, puedan prolongar su vida laboral e incluso trabajar después de la jubilación va a ser el resultado de la combinación de factores individuales y de factores del contexto.
Y nosotros, además, identificamos distintos componentes en el concepto de empleabilidad sostenible, diferenciando los que tienen que ver con la sostenibilidad y los que tienen que ver con la empleabilidad. En concreto, después de una revisión de la literatura, que es el trabajo que hicimos con las colegas italianas, nosotros identificamos 6 componentes, 3 de cada una de las 2 tipos de empleabilidad sostenible. En primer lugar, los recursos personales, es decir, todo lo que una persona va generando a lo largo de toda su trayectoria, que es variable. No podemos pretender que una persona siga haciendo lo mismo a los 65 años que lo que hacía a los 25 años, porque las capacidades cambian y no necesariamente a peor. Lo que hacen es modificarse. Hay ganancias, hay pérdidas. Esos recursos personales son los que cada individuo en cada momento de su trayectoria vital posee y, por lo tanto, puede invertir, puede emplear en su actividad laboral. Recursos personales como las competencias, como la capacidad, como la motivación, como las actitudes, es decir, todo aquello que permite a una persona desarrollar su actividad laboral con competencia absoluta. En segundo lugar, la capacidad individual. Y aquí en la capacidad individual también hay un componente muy importante que durante ya muchos años se lleva utilizando, que es, por una parte, la capacidad de trabajo objetiva y la capacidad de trabajo percibida. Porque esto es un elemento también fundamental. No necesariamente correlacionan los 2 tipos de capacidad. Por lo tanto, la capacidad de trabajo de una persona puede ser objetivamente determinada en función de su estado de salud, de su capacidad funcional, etcétera, pero también esa capacidad de trabajo es percibida. Es como cada uno de nosotros nos percibimos en función y en relación con las demandas físicas, las demandas psicológicas y las demandas emocionales de nuestro trabajo. En cuanto a lo que es el componente de empleabilidad en la empleabilidad sostenible individual, tenemos las percepciones individuales de empleabilidad. ¿En qué medida cada uno de nosotros nos percibimos empleables en el momento actual? Es decir, ¿dónde creo yo que puedo desarrollar mi capacidad laboral con una mayor eficacia, con una mayor calidad? ¿En qué medida yo todavía sigo siendo una persona activa que puede aportar, que puede desarrollar una actividad profesional de calidad con independencia de la edad cronológica? Por lo tanto, la empleabilidad individual tiene que ver con esa percepción de uno mismo y con las posibilidades que tiene de trabajo. Pero, obviamente, como he dicho antes, la empleabilidad no puede ser solamente responsabilidad del individuo. Necesita siempre del apoyo, necesita siempre de la interacción con un contexto. En ese sentido, los 3 componentes de la empleabilidad sostenible contextual también son relacionados, lógicamente, con los de la individual. Tenemos los recursos externos, es decir, todo lo que las organizaciones, las empresas, las instituciones ponen a disposición de la persona, recursos para que pueda desarrollar su actividad laboral, que se refiere al diseño de tarea, se refiere a la carga de trabajo, al apoyo que percibe de la organización, de los supervisores, de sus compañeros y compañeras, y que, por lo tanto, permiten que una persona, en interacción con los recursos personales, pueda hacer su actividad laboral con plena capacidad. Las oportunidades de empleo, lógicamente, también van a depender del contexto. No es solamente la capacidad que yo tenga, sino las oportunidades que el mercado de trabajo me permita a mí, bien manteniendo la actividad en la misma profesión, en la misma ocupación u organización en la que lo estoy haciendo, bien cambiando. Porque eso es algo que también en nuestra cultura, de alguna manera, se mantiene una mentalidad o un estereotipo que se corresponde con el siglo XX, incluso a veces con el XIX, y es el de la profesión para toda la vida, la ocupación para toda la vida. En otros países, en otros contextos, cambiar de profesión, cambiar de ocupación es relativamente habitual y, por lo tanto, también habría que ver y habría que cambiar la mentalidad o las actitudes, en qué medida puedo seguir trabajando, pero no necesariamente haciendo lo mismo que seguía haciendo. Eso depende, por supuesto, de las oportunidades de empleo. A lo largo de esta mañana ya se ha dicho cuántas veces el mercado laboral cierra la puerta a las personas a partir de cierta edad. Por lo tanto, de nada sirve que yo me perciba o que posea realmente una gran capacidad, una gran empleabilidad, si no tengo oportunidades de empleo en ese mercado laboral o no me lo facilita. Y, por supuesto, igual que ocurría con las percepciones individuales de empleabilidad, también la empleabilidad sostenible va a depender de la evaluación externa de empleabilidad. Es decir, en qué medida las empleadoras van a ser capaces de evaluar de manera objetiva mi capacidad de trabajo. Por lo tanto, como vemos, el modelo que planteamos es siempre un ajuste. Como ven, lo que implica es el ajuste entre la empleabilidad sostenible individual y la empleabilidad sostenible contextual.
¿Qué consecuencias tiene además la empleabilidad sostenible? Vamos a tener unos indicadores de empleabilidad sostenible. Nosotros lo que hemos hecho también en este trabajo es identificar cuáles son los principales indicadores a nivel individual y a nivel contextual, y clasificándolos en 3 apartados. Lo que tienen que ver con la salud y bienestar, no solamente en el trabajo, sino también en la vida. Los resultados laborales, el rendimiento percibido, en qué medida considero que mi desempeño, mi rendimiento está o es acorde a los objetivos que se esperan de mí. Y la capacidad y actitudes laborales que la persona tiene para desarrollar su trabajo. Con respecto a los factores contextuales, también va a haber indicadores de salud y bienestar, por ejemplo, el número de bajas por enfermedad, el número de bajas o el nivel de absentismo, los resultados laborales, la productividad medida no en términos subjetivos o percibidos, sino en términos objetivos, y en tercer lugar, la capacidad laboral, que tiene que ver en este caso con la capacidad de trabajo que el contexto percibe acerca de la persona. Por lo tanto, a partir de este modelo, lo que planteo en esta mañana, en esta presentación, es este concepto de empleabilidad sostenible, que es el ajuste dinámico a lo largo de toda la carrera laboral profesional, pero especialmente a partir de los 45 o 50 años, que es cuando podemos empezar a experimentar cambios que pueden afectar a la actividad laboral futura, entre los recursos personales, como he dicho, y los recursos externos, que van a definir los 2 tipos de empleabilidad. Ese ajuste dinámico, además, lo vamos a evaluar a través de 3 indicadores: los niveles de bienestar y salud, los niveles de comportamientos y resultados laborales y la capacidad y las actitudes laborales. Por lo tanto, el modelo lo que plantea es un protocolo bastante objetivable y bastante medible, porque detrás de todo esto, por supuesto, no tengo tiempo de presentarlo, hay toda una serie de escalas, de cuestionarios, de indicadores que nos van a decir cuáles son los niveles, tanto en el individual como en el contextual, acerca de la empleabilidad sostenible. Y todo ello valorados, ya digo, por siempre agentes individuales y agentes contextuales. No podemos, como decía antes, trasladar toda la responsabilidad de continuar trabajando a las personas. Las organizaciones tienen que asumir también su parte de responsabilidad y, por supuesto, el apoyo institucional, no solamente las organizaciones, sino también el apoyo institucional, normativo, legislativo, que permita que las personas, a partir de ciertas edades, mantengan su actividad laboral y la prolonguen, porque no tenemos que olvidar que la jubilación es un derecho, no es una obligación, y, por lo tanto, debe ser una decisión individual, una decisión tomada libremente. E incluso, me atrevería a decir, como ocurre en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, una decisión que no tiene por qué ser irreversible. En muchos países, en Estados Unidos, las personas se jubilan, están una serie de años, por lo que sea, por motivos de salud, de cuidado o simplemente sabático sin trabajar, y vuelven a reincorporarse al mercado de trabajo después de la jubilación. Eso es algo habitual, eso es algo que se tiene totalmente asumido. Ese tipo de cambios acerca de lo que significa jubilarse, acerca de lo que significan estas transiciones flexibles, es lo que tratamos de propiciar con estos modelos y con la propuesta que planteamos. Por lo tanto, el objetivo, ya con esto entro en la última parte de la presentación, el objetivo que planteo en esta mañana es proponer una serie de medidas, una serie de intervenciones, de acciones, tanto a nivel individual como a nivel contextual, de cómo fomentar la empleabilidad sostenible con el objetivo de reducir o evitar la discriminación laboral por edad. Ese es el objetivo fundamental, que por supuesto en el trabajo escrito está más desarrollado. Aquí solo puedo presentar muy brevemente acerca de cuál es la propuesta. Como es lógico, he intentado ser sistemático, he diferenciado las propuestas de empleabilidad sostenible individual y contextual, y dentro de cada una de ellas he identificado cuáles son los 3 principales elementos que definen a cada uno de los tipos de empleabilidad sostenible: recursos personales, capacidad laboral y empleabilidad individual. Aquí hay una serie, como digo, de propuestas. Las que están en rojo simplemente las he identificado como aquellas que pueden ser más importantes, no porque tengan un valor especial, sino porque pueden ser más significativas. Entre los recursos personales, por ejemplo, potenciar recursos actuales y futuros. Las personas tenemos que ser capaces de identificar qué poseo yo en este momento que pueda ser lo más óptimo para desarrollar mi trabajo y dónde lo puedo invertir. Hay un modelo, la teoría de la selección, compensación y optimización,
que lo que plantea es que en cada momento las personas podemos ser óptimos en un aspecto y eso es lo que tenemos que intentar de fomentar. ¿En qué puedo yo ahora mismo, con mi experiencia, con mis recursos, con mis capacidades cognitivas, físicas y de todo tipo, puedo invertir mayor calidad de esfuerzo y, por lo tanto, tener unos mejores resultados? Cambiar algo que ha salido, aunque no con este término, a lo largo de la mañana, que son los metaestereotipos de edad. Los metaestereotipos se refieren a lo que yo creo que los demás piensan de mí por ser como soy. Es algo parecido a otros conceptos que han salido acerca de esta mañana, que es como muchas veces esos metaestereotipos ya es como la especie de profecía autocumplida. Como yo ya me percibo de una manera, creo que los demás me van a percibir así, por lo tanto ya intento o me inhibo de cómo actuar o de cómo intervenir. Estos serían algunos ejemplos. En cuanto a la capacidad laboral, por ejemplo, identificar necesidades de formación, necesidades de upskilling y de reskilling que permitan que la persona sepa en todo momento qué necesito yo aprender, qué necesito yo saber para mejorar mi capacidad de trabajo y, por lo tanto, ser capaz de una mayor empleabilidad. Por supuesto, la prevención y la mejora de la salud general, física y cognitiva, que es algo que cualquier persona puede hacer, no solamente en el ámbito laboral, sino aplicado a cualquier aspecto vital. Y, por supuesto, en cuanto a la empleabilidad individual, identificar cuál es la empleabilidad percibida de cada persona, dónde puedo ser ahora mismo más empleable, dónde puedo ser una persona que pueda aportar más y, por tanto, buscar orientar mi trayectoria en esa dirección. O el fomento y las oportunidades de generatividad. La generatividad es un concepto muy interesante que estamos utilizando desde hace relativamente poco tiempo, que se refiere a la motivación de las personas para compartir lo que saben, para transmitir lo que saben. Eso es lo que significa, muy simplificadamente, el concepto de generatividad. Es decir, cuando tenemos cierta experiencia, cuando hemos alcanzado cierta capacidad, ¿qué motivación tengo yo para transmitir eso? ¿Qué capacidad tengo yo para compartir lo que sé con personas de cualquier edad, de cualquier generación, de cualquier ámbito? Esa motivación es muy importante para continuar trabajando. Si tenemos oportunidades de generatividad, vamos a tener mucha más motivación para continuar nuestra vida laboral y, por lo tanto, vamos a poder seguir aportando, porque el conocimiento implícito, la experiencia implícita que no se puede transmitir a través de ningún documento material o a través de ninguna formación material, se puede transmitir precisamente con la generatividad. Por su parte, en cuanto a las estrategias de empleabilidad sostenible externa, contextual, también las he agrupado en los 3 componentes de recursos externos, oportunidades de empleo y la evaluación externa. Por ejemplo, en los recursos externos, facilitar que las personas puedan cambiar de puesto, cambiar de tarea. Eso es algo que también es muy importante, que las organizaciones no piensen que porque una persona no puede hacer esto, ya es incapaz de hacer cualquier cosa. A lo mejor ya no soy capaz de hacer esto, pero sigo siendo capaz de hacer otras tareas, otras funciones. Esa flexibilidad las organizaciones tienen que fomentarla, tienen que adaptar a las características, a los cambios de las personas, cuáles son las competencias que pueden desempeñar mejor en un contexto u otro. Por supuesto, ofrecer formaciones de reskilling y upskilling. No solamente es suficiente con que la persona identifique cuáles son sus necesidades, sino que la organización le permita tener esas opciones para mejorar su formación o su cualificación. En cuanto a las oportunidades de empleo, por supuesto, facilitar la prolongación voluntaria de la vida laboral. Tampoco parece que sea muy razonable, no es el momento ahora de entrar, que sea muy razonable prolongar la vida laboral de manera lineal. Es decir, todo el mundo hasta los 67, todo el mundo hasta los 69, porque no, ya lo hemos dicho esta mañana y todos los que estamos aquí lo conocemos, cada persona es diferente en función de la edad. No tiene sentido prolongar la vida laboral de manera lineal, sino que debería ser una opción voluntaria en función de evaluaciones objetivas y subjetivas de hasta cuándo y cómo puedo continuar trabajando. Por supuesto, el fomento de la flexibilidad temporal, el fomento de la flexibilidad funcional, geográfica, todos los tipos de flexibilidades que permitan que las personas a partir de ciertas edades puedan continuar trabajando haciendo las cosas de otra forma. Y por último, en cuanto a la evaluación externa de empleabilidad, el diseño y la adaptación de puestos de trabajo, algo habitual, no solamente ergonómico, sino de otro tipo de funciones, y anticipar y minimizar los efectos también de la transformación digital. Precisamente con el equipo de la Universidad de Bolonia también hemos trabajado mucho en la doble vulnerabilidad que tienen las personas mayores en función de la transformación digital, cómo eso genera una doble vulnerabilidad que puede expulsar a las personas del mercado de trabajo precisamente por la combinación de esos dos factores. En resumen, y ya con esto termino,
Lo que tenemos claro, lo que tenemos que tener claro es que las trayectorias laborales, igual que las trayectorias vitales, no siguen una dirección única. Cada persona es diferente, cada persona a su vez tiene diferentes trayectorias. A partir de ciertos momentos lo que tenemos que ser capaces es de identificar qué direcciones voy a continuar tomando. No qué dirección única, sino qué otras direcciones. ¿Qué voy a hacer entre los 55 y los 60? ¿Qué voy a hacer entre los 60 y los 65? ¿Qué puedo hacer de los 65 en adelante? No necesariamente tiene que ser un cambio que suponga simplemente un cambio de dirección, sino que tiene que haber flexibilidad. Tenemos que tener capacidad para rediseñar las trayectorias laborales de una manera flexible, porque, como decía en el comienzo, con la perspectiva del ciclo vital, cada persona, cada trayectoria vital es el resultado de una combinación variable entre factores de agencia y factores de contexto, y las ganancias y las pérdidas que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida laboral y a lo largo de nuestra trayectoria vital son diferentes. Por lo tanto, la propuesta se centra precisamente en eso. Vamos a ser capaces de mejorar la empleabilidad sostenible combinando elementos personales y elementos del contexto para diseñar trayectorias laborales flexibles, transiciones que hagan que el paso de la vida laboral a la jubilación plena sean transiciones diferentes a las actuales, no abruptas, sino graduales, que vayan adaptándose a los cambios de las personas. Solo para terminar, el hecho de que haya pocas cada vez, espero que cada vez más, pero todavía siga habiendo en España pocas personas de más de 60 años en el mercado laboral, lo que hace precisamente es aumentar el edadismo. Lo que hace precisamente es aumentar la diferencia de las percepciones entre quién puede seguir trabajando y quién no. Fomentar la empleabilidad sostenible lo que puede permitir es precisamente una mayor presencia de personas mayores, llamadas mayores, en el mercado laboral y, por lo tanto, reducir las percepciones de falta de capacidad. Lo que estamos haciendo, expulsando a las personas a partir de los 60, incluso antes, es crear una segmentación de la sociedad, una segmentación de la población entre quién puede y quién sigue trabajando y quién ya no puede y no sigue trabajando. Por lo tanto, se trata de una propuesta que va mucho más allá de un modelo teórico, se trata de una propuesta que va mucho más allá de un planteamiento simplemente académico o por lo menos eso intentamos, que sea algo aplicable, que sea algo que se pueda poner en práctica. Con esto nada más, aquí está la referencia original. Muchas gracias por el tiempo justo, ¿no? Tiempo. Muchas gracias, Carlos, por la brillante exposición. Yo tenía una pregunta. El modelo al final es un modelo bastante complejo, ¿no? Tiene muchos factores, además factores que son muy curiosos, ¿no? Utilizas términos como la fatiga, la salud percibida por uno mismo y, bueno, en definitiva, se plantea un poco que una forma de evitar la discriminación por edad en el trabajo es ir de alguna manera diseñando tu carrera profesional o tus habilidades con el fin de esquivarla, ¿no? Pero muchas veces no la podemos esquivar, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene también a veces nosotros somos nuestros peores enemigos, ¿no? Nos hacen un pequeño comentario y eso alimenta algo que tú ya tienes en tu cabeza y no sabemos defendernos. ¿Qué importancia tiene también esto para...? Por supuesto, tiene mucho que ver con las actitudes que las personas tenemos y con la cultura que vamos interiorizando. Por supuesto que en muchas ocasiones los primeros que nos autoexpulsamos o se autoexpulsan del mercado laboral son las propias personas. Lo que tenemos que empezar a trabajar, precisamente por eso, nuestra propuesta no va centrada a las personas de 65 años. Nosotros queremos empezar a trabajar a partir de los 45, 50, que es cuando las personas empiezan a percibir, o eso creen, que empiezan a tener años, ¿no? La propuesta, por lo tanto, es precisamente lo que llamamos las etapas medias y finales de la carrera profesional, pero nuestro objetivo es intervenir lo antes posible. Lo antes posible precisamente para trabajar ese cambio de mentalidad, ese cambio de actitud de que las personas no tenemos una trayectoria, que ese es el modelo que ha hecho tanto daño, el modelo tradicional que está totalmente desfasado, de la curva ascendente a partir de cierta edad, la curva que se estanca y la curva descendente. Eso sí que lo tenemos interiorizado
que además la ciencia ha demostrado que no es ni mucho menos lo que refleja la realidad de las trayectorias laborales ni vitales, y ese es precisamente el estereotipo que tenemos que cambiar. A partir de cierta edad no necesariamente ni te estancas ni disminuye, sino que cambias. Por eso la imagen que había en la segunda diapositiva trataba de ver eso, cómo se trata de cambiar, de seguir siempre hacia adelante, pero no necesariamente ni ascendiendo ni descendiendo ni quedándote estancado. Esa es un poco nuestra propuesta, que intenta trabajar en el cambio de mentalidad tanto de las personas trabajadoras como también de los empleadores y las empleadoras, porque no olvidemos que el éxito de la empleabilidad sostenible va a ser el resultado de la interacción siempre de las personas con las organizaciones y con el contexto. Nada más. Muchas gracias. No tienes... Estoy seguro que la ministra... Muchas gracias, Ricardo, y el presidente de la Fundación MAPFRE y el resto de colegas que nos acompañan se están acomodando. También a los miembros del Consejo de Administración de MAPFRE Internacional les damos un saludo. Estoy seguro, profesor, que les interesa alguna de las cuestiones que íbamos a plantearte también, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hemos hablado el día de hoy. Este es el 5º seminario académico de la Fundación MAPFRE, del Centro de Investigación Agenomics, que pretende, por tanto, unir la economía y el envejecimiento como una oportunidad para el país. Y hemos conocido, ministra, pues trabajos, investigadores de universidades públicas de toda España que han venido aquí hoy, que han venido pues desde 7 comunidades autónomas diferentes, de Madrid, de Andalucía, de Valencia, de Cataluña, de Murcia, de Extremadura, de Aragón, que representan a una docena de universidades y sociedades de investigación, todas ellas investigadores públicos que viven de los fondos públicos, también de la financiación privada como la que otorga la Fundación MAPFRE, otras fundaciones, Ignacio Larramendi, que está hoy con nosotros, a que se permita toda esa investigación. Ha inaugurado este seminario la directora general del IMSERSO, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Y hemos tenido pues investigadores que nos han ido trasladando pues diferentes temas. Nos han trasladado por ejemplo todo lo que tiene que ver con la discriminación por edad, pero en este caso vinculada a los hospitales, y nos decían que el 85% de los pacientes mayores, según datos de la OMS, sufren edadismo, discriminación por edad. Nos lo contaba la doctora Pamies de la Sociedad Geriátrica, ¿verdad?, y que venía desde Alicante. También la doctora Martínez de Miguel nos hablaba de que, pues que en la educación superior, en la universitaria, pensamos siempre en los jóvenes, pero resulta que los programas más exitosos son los de mayores. Y se ha puesto el ejemplo de la Universidad de Extremadura, que 4.000 alumnos en los programas de mayores. No hay ningún programa más exitoso en Extremadura, en una universidad pública, que el de mayores. También lo ha ratificado el profesor Miguel Usabel de la Universidad Carlos III, que dirige este seminario. La doctora Esther Sitges nos ha dado también datos oficiales al respecto de la obsolescencia tecnológica, y hemos visto que esa brecha se va cerrando a 1 millón por año. Cada vez hay menos seniors que sufren la brecha digital, y que tenemos datos, Observatorio de Tecnología y la Sociedad de la Información, un observatorio oficial, estatal, que nos sitúa mejor que el resto de europeos en este ámbito, y todavía seguimos con ese edadismo, con esa visión de que los mayores son obsoletos tecnológicamente si hablamos de un rango de edad, que así lo hacemos en Fundación MAPFRE, de 55 en adelante. Eso pues no se compadece con la realidad. La doctora García del Hospital Clínic de Barcelona nos ha contado cómo la fragilidad es consustancial a la edad, pero eso no quiere decir que la edad sea una enfermedad, sino que te caes porque tienes otras enfermedades, no porque tengas edad. El 1% del gasto público en salud viene por caídas. Y entonces se ha hablado también de un programa muy interesante que hemos escuchado del Clínic de Barcelona para prevenir este tipo de situaciones de la mano de la formación. Y también hemos escuchado a la profesora que viene de la Universidad de Zaragoza hablarnos de la necesidad de luchar contra los sesgos que tenemos automatizados de discriminación por edad, y nos pedía más investigación, más esfuerzo para testar, para comprobar que eso es así. Y te estábamos escuchando cuando han entrado
la ministra y el presidente de la Fundación Mapfre hablando de la discriminación por edad en los puestos de trabajo, en el mercado laboral, y tu tesis, que es muy interesante que se escuche aquí hoy, es que eso no depende solo de las personas, sino que depende también de ese entorno que supone las normas, las leyes, que supone las compañías. Hemos conocido también algunas evidencias en las que cuando no se pone la edad en los currículums, ministra, pues se selecciona a las personas, pero cuando se les da ese mismo currículum con la edad, ya no se les selecciona, ese sesgo que tenemos y discriminamos por edad. Por eso, para cerrar esta parte, quería que la cerrases tú como investigador y que nos digas, de alguna manera, cuál es esa frontera en la que se empieza a detectar discriminación por edad, porque se habla de los 55, los servicios estatales de empleo hablan incluso de 45, hay un subsidio a partir de los 51, 52, de una manera casi natural pensamos en los 65. ¿Cuál es la edad que manejáis los investigadores? A nivel internacional, la edad que se considera de una manera totalmente estándar es en torno a los 50 años. En torno a los 50 años, aunque ser una persona mayor todavía se considera en algunos organismos internacionales a partir de los 45. Pero en el ámbito del envejecimiento en el trabajo, la investigación, claro, pero es que seguimos con esquemas mentales del siglo XIX cuando estamos en el siglo XXI, ese es el problema. Es decir, que lo que tenemos que cambiar es precisamente el marco temporal y lo que tenemos que cambiar son las percepciones tan interiorizadas acerca de los efectos. Pero efectivamente, tanto para las personas, cada uno de nosotros, como para la sociedad, a partir de los 50 empiezas a ser diferente. Y esa diferencia casi siempre no es positiva. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que intentar cambiar. No sé si a alguno le ha sentado como un mazazo eso de los 45 o los 50. Vamos a la clausura y le damos la palabra al presidente de la Fundación Mapfre, Antonio Huertas, y presidente de Mapfre, para que pueda iniciar la clausura de este 5º seminario académico sobre trabajos de investigación alrededor de la economía del envejecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias.